Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Como veis, me he traído mi famoso cuchillo cebollero para poder destripar a alguien. O a algo. Esta vez no os voy a traer a ningún monstruo antropomórfico. No, lo que vamos a destripar esta vez es algo más parecido a un dinosaurio. Muchos me vais a perder el respeto y el cariño o cualquier sentimiento bueno que hayáis podido sentir por mí cuando descubráis que el bicho al que voy a destripar hoy no es ni más ni menos que Godzilla. ¿Esto sabéis por qué os pasa? Os pasa por ponerme a Godzilla en la caja de comentarios. Y además no queréis que destripe a ningún otro, no, queréis que destripe al original, al japonés. Sé que a algunos os va a doler muchísimo, pero más le va a doler a él cuando le arranque el intestino delgado. Todos conocemos a Godzilla, o Gojira, que es su nombre original. Este surge de las palabras japonesas gorira, que significa gorila, y kujira, que significa ballena. Se nos presenta con una morfología de tipo dinosaurio gigante, con una piel escamosa y gruesa, una larga cola y placas dorsales incluidas. Lo vimos nacer en 1954, con la película Japón bajo el terror del monstruo, producida por Toho Company y dirigida por Ishiro Honda. Godzilla fue el monstruo pionero de las películas del género kaiju, que cumplen el requisito de que siempre aparece un monstruo gigante en ellas. Godzilla no es un monstruo cualquiera. El año en el que haría su primera aparición estaba muy próximo a los ataques nucleares que sufrieron los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial, sucesos que dejaron una larga estela de víctimas. Estos hechos calaron profundamente en el pueblo nipón. Tanto es así que al rodar su película, Ishiro Honda decidió crear una criatura que representase a todas las víctimas de los ataques nucleares sufridos. Y así nació Godzilla. Pensadlo, es afectado por la radioactividad de las bombas, tiene una piel muy similar a la de las víctimas y en una gran cantidad de películas defiende a Japón de otros atacantes. Es precisamente por esto que los japoneses le tienen tanto cariño, habiendo construido incluso todo tipo de monumentos dedicados a este ser ficticio. Sin embargo, en su primera aparición no parece demasiado amistoso con el país del sol naciente. Godzilla es un monstruo gigante, de unos 50 metros, que vive en las profundidades abisales cercanas a la isla de Odo, donde asciende de vez en cuando para alimentarse de humanos. Esto es bien conocido por los habitantes del lugar, así que cuando comienza a saberse sobre una serie de accidentes cercanos a la isla que han sufrido unos barcos, los lugareños no dudan a quién culpar. Podemos comprobar que estas personas tenían razón cuando podemos observar por primera vez a Godzilla atacar a su aldea. Posteriormente, un paleontólogo llamado Yamane llega a la isla a investigar el suceso, encontrándose entonces con unas enormes huellas cargadas de radiactividad junto con un trilobites. A partir de este hallazgo, Yamane investiga un poco más y se da cuenta de que las bombas atómicas fueron las responsables de despertar de su sueño letárgico al monstruo, que por alguna extraña razón ha conseguido sobrevivir desde tiempos prehistóricos. Más tarde, se hace pública la existencia del monstruo, lo que hace que cunda el pánico en Japón, y el ejército no duda en intervenir para acabar con él. Por otro lado, Yamane no quiere que esto continúe, ya que, debido a su profesión, le interesa que el extraño ser siga con vida para poder estudiarlo. El monstruo continúa sus ataques de manera sistemática a Tokio, utilizando habilidades especiales adquiridas tras la radiación, como su famoso aliento atómico, mientras que el ejército intenta proteger la ciudad con todo tipo de armas, que resultan ser totalmente inútiles para el monstruo. Sin embargo, un colega de Yamane, llamado Serizawa, confiesa a la hija de este la posesión de un arma inventada por él llamada el destructor de oxígeno, que podría acabar con el oxígeno del agua donde se emplee y, por tanto, con la vida de ese lugar. En un principio, él se niega a utilizarla por miedo a que otras personas decidan usarla en guerras, pero terminan convenciéndole de que, en el presente, es necesario acabar con Godzilla. Y al final, utilizan ese arma contra el monstruo, acabando con su vida, y con la de Serizawa, que se suicida para que nadie descubra jamás cómo fabricó ese arma. Aunque Godzilla muere en la primera película, se las apañaron para hacerlo resucitar y continuar con la saga, haciendo películas desde entonces hasta la actualidad. Fueron tantas las que rodaron que en la saga Godzilla todas ellas se clasifican en 3 etapas. La etapa Showa, que
que abarca desde 1954 hasta 1975, donde hace que Godzilla pase de ser una amenaza para Japón a ser un defensor de este país frente a otros monstruos. La etapa Heisei, que abarca desde 1985 hasta 1995. En ella podemos volver a ver a Godzilla como un villano. Y finalmente, la etapa Millennium, desde el 2000 hasta la actualidad, donde se elimina cualquier tinte infantil que haya tomado la saga y se enfoca hacia un público adulto. En la cultura popular, Godzilla tuvo una gran acogida, llegando tanto a niños como a adultos y disparando las ventas de todo tipo de artículos basados en el monstruo. Aunque en este vídeo nos hemos centrado en las películas japonesas, la fama de Godzilla fue tal que en Estados Unidos se lanzaron sin dudar a realizar otras películas sobre el monstruo. Y si hablamos de la industria de los videojuegos, nos encontramos de todo. Godzilla para la Commodore 64, para la MSX, para la NES, para la Game Boy, para la Super Famicom, para la Saturn, para la PlayStation, para la Dreamcast, para la Xbox, para la Wii, para la Nintendo DS... Vamos, que la fama del monstruo ha dado de comer a muchos desarrolladores. Y cantantes. Brewster Cool, Sepultura, Paul Gilbert, Los Prophets o Dorso le han dedicado una parte de sus trabajos a este monstruo. Incluso existe un grupo francés llamado Gojira. Bueno, ya sabéis de dónde lo han sacado. Pero la resistencia a la radiactividad no es exclusiva de Godzilla. En 1956, muy cercano a la primera película de este monstruo, un investigador de Oregón trataba de esterilizar alimentos en conserva a base de radiación gamma y se dio cuenta de que eso era imposible, pues había una bacteria que permanecía ahí, por muy altas dosis de radiación que utilizara. Su nombre, Deinococcus radiodurans. Tal era la resistencia de este ser microscópico que le pusieron el mote de Conan la bacteria, inspirándose en el personaje de ficción Conan el Bárbaro. Mientras que un ser humano solo es capaz de aguantar hasta 500 rats, Deinococcus puede crecer a 6.000 rats perfectamente y resistir sin morir hasta 1.500.000 rats. Una bacteria que hace honor a su mote. Existe otro procariota que supera su récord, llamado Thermococcus gamma tolerans, una arquea. Pero, al igual que los japoneses adoran a Godzilla, yo adoro a esta bacteria que se ha llevado la medalla de plata en resistencia a la radiación, porque me dio la clave para entender por qué el ADN de otra bacteria, Streptomyces brasiliensis, se plegaba en forma de parrillas cuando formaba esporas, y me ayudó a conseguir una matrícula de honor en mi tesis fin de grado. Deinococcus, para mí siempre serás la mejor. Y ahora sabéis qué toca, ¿no? La apertura de intestinos. Sabemos que Godzilla está ambientado en una época cercana a cuando se lanzaron las bombas a Hiroshima y Nagasaki, que como sabemos dejaron bastante radiación en el lugar. Y se cuenta que debido a la exposición a este tipo de radiación, Godzilla desarrolló una serie de mutaciones que le hicieron cambiar y volverse bastante poderoso y con la forma que tiene. Sin embargo, ¿esto es posible? Si analizamos el tipo de radiación que produjeron estas bombas, es radiación ionizante, un tipo de radiación que es bastante perjudicial para los organismos. Los efectos que puede producir este tipo de radiación dependen generalmente de la dosis y el tiempo de exposición que el individuo esté a esa radiación. Si la dosis y el tiempo de exposición han sido bastante altos, se expresará el mayor efecto que tiene la radiación, que es dejar el ADN hecho pedacitos. Al final lo que termina ocurriendo es que la célula que ha sufrido este efecto muere. Por lo que si Godzilla ha sido expuesto a altas dosis de radiación o durante un tiempo prolongado a la radiación de las bombas, lo más probable es que terminase muriendo, como otras muchas personas. Sin embargo, si la exposición a la radiación o la dosis ha sido menor, entonces se pueden mostrar otros efectos que no por ello son mejores. Pueden llegar a producirse desde simples náuseas hasta daños en la médula ósea o incluso quemaduras, como ha ocurrido en la piel de muchas personas. Pero también existe un efecto que tiene de peligroso que no sale inmediatamente después de haberte expuesto a la radiación, sino que sale incluso años más tarde. O puede que días, depende del individuo. Y es el cáncer.
Por lo que si Godzilla ha sido expuesto a bajas dosis de radiación o durante un tiempo menos prolongado, podría llegar a tener este otro tipo de efectos. Y al final es que iba a acabar mal de todas formas, pero de ninguna de las maneras, siendo un organismo adulto y plenamente formado, iba a acabar desarrollando mutaciones espectaculares como el aliento atómico o una superresistencia a los proyectiles o alguna cosa de estas que tiene. Eso es imposible. Por tanto, si Godzilla, siendo un adulto, como sabemos, ha sido expuesto a la radiación, lo más probable es que la hubiese palmado. Según se cuenta, Godzilla es una especie de dinosaurio que ha sobrevivido a tiempos prehistóricos. Es decir, teniendo en cuenta que la extinción masiva que acabó con los dinosaurios fue en el Cretácico Terciario, hace aproximadamente unos 66 millones de años, ¿me estás diciendo que Godzilla, como individuo adulto, ha sobrevivido desde ese tiempo hasta ahora? Es cierto que existen seres longevos, como por ejemplo las tortugas, pero no son tan longevos como para resistir millones de años. Estamos hablando de cifras importantes. La única explicación posible de que Godzilla siguiese existiendo en los tiempos actuales sería que en realidad no hubiese permanecido solo un único individuo, sino que la especie se hubiese mantenido desde tiempos prehistóricos. Lo que ocurre es que esto tiene un problema, y es que a Godzilla no le ha visto todo el mundo. Le han visto muy pocas personas, y aparte de eso, suelen ver individuos solos. No suele ver a varios individuos juntos. No cabría duda alguna de que la población tendría que ser extremadamente reducida. Unos 10 individuos. Normalmente estas poblaciones tan pequeñas suelen estar involucradas en lo que se llama en ecología vórtices de extinción. Es decir, que por un factor en concreto la especie se ha reducido muchísimo, 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 y que, aunque ha cesado ese factor, operan otros factores que hacen que se reduzca más todavía y que no se pueda recuperar. Y si la población es muy reducida, es muy difícil que se haya mantenido durante bastante tiempo. Por lo tanto, tanto el hecho de que exista una población de Godzillas como el hecho de que solamente haya habido un individuo que ha estado haciendo sueño invernal desde hace 66 millones de años, todo suena bastante ridículo. El medio acuático es un medio idóneo para Godzilla, vive ahí y es capaz de tomar el oxígeno del agua. Teniendo en cuenta que es más un reptil que otra cosa, hay que saber algo, y es que es verdad que hay algunos reptiles que consiguen tomar oxígeno directamente desde el agua, pero estos reptiles suelen ser más tipo serpientes o tortugas, que no requieren excesiva energía y que los mecanismos que utilizan para extraer ese oxígeno del agua no son muy efectivos, en el sentido de que el oxígeno que extraen no es mucho, pero les permite mantenerse vivos y vivir sin ningún problema. Lo que pasa es que Godzilla es un monstruo de 50 metros y eso requiere mucho gasto, tanto de energía como de oxígeno, por lo que no le serviría ni de coña respiración cutánea ni respiración por vía faríngea, sino que necesita una respiración pulmonar. Y la respiración pulmonar, como todos sabemos, utiliza el oxígeno del aire, no del agua. La única explicación posible para que Godzilla se sienta cómodo en el medio acuático es que pueda bucear, pero no utilizar el oxígeno del agua, que es totalmente distinto. Esto yo creo que es bastante evidente que es una chorrada como un campano. No existe ningún ser vivo que produzca algo similar al fuego, similar a un rayo azulado que destruye edificios y quema por doquier. Sinceramente no sé de qué está compuesto este rayo azulado, no sé si lleva algún tipo de radiación ionizante o simplemente es como un láser que lo único que hace es quemar. Yo creo que más probable es que sea un láser. De cualquier forma son dos cosas que destruyen la materia orgánica.
No conozco ningún ser vivo que sea capaz de producir fuego, por ejemplo. Es algo muy poco probable, porque igual que daña a otro ser vivo, también puede dañarse a sí mismo. Así que, olvidaos del aliento atómico. Sabemos que a Godzilla no le afecta nada, ya le puedes tirar 400 balas que no le vas a hacer ningún tipo de daño. Y le tiras un misil y tampoco le hace nada, es un pedazo de bicho. Pero, ¿cuánto de veracidad tiene esto? Vamos a empezar por los proyectiles de tipo bala. Godzilla es un monstruo de 50 metros de alto, es decir, es tan grande como un edificio de unos 20 pisos. Eso es mucha masa de bicho expuesta a las balas. Y además tiene una piel de reptil, con escamas de queratina. Es una piel bastante dura, como vemos en los cocodrilos. Teniendo en cuenta el tamaño que tiene y su volumen, las balas es muy difícil que le hagan algo. Y además depende del tipo de bala. Para que pudiera hacerle algo mínimo, penetrar, la bala debería tener una punta. La forma de punta permite que a la hora de impactar con el blanco, la energía con la que ha sido disparada la bala se concentre en un solo punto, y al concentrarse toda esa energía en un solo punto hace muchísimo más daño y aumentan las probabilidades de que pueda atravesarlo. Pero pienso que son unas balas que, por mucho calibre que tengan, poco le podrían hacer, teniendo en cuenta su gruesa piel. Sería como si a nosotros se nos clavara una astilla. No nos haría mucho daño. Es muy difícil que alcanzara un órgano vital. Pero otra cosa son los misiles. Existen dos tipos de misiles a la hora de acabar con Godzilla. Unos son los misiles en los que a la hora de entrar en contacto con el blanco estallan. Y otros misiles son unos que tienen forma de punta y que no estallan a la hora de entrar en contacto con el blanco, sino que tardan unos segundos, unos 10 segundos o por ahí. La diferencia es que los primeros estallan superficialmente. Aquí tenéis una foto de un cráter que ha provocado un misil, que es una burrada. Esto sería lo que le haría a Godzilla. Pero seamos realistas, esto es como si a nosotros nos estalla un petardo. Nos puede hacer mucho daño, nos puede hacer una herida muy gorda, pero no nos va a matar. Los otros misiles son los que tienen más miga, porque al tener punta permites que se claven en el blanco, pero no solo eso, sino que al estallar 10 segundos después de entrar en contacto con el blanco, permites que se claven y que estallen dentro del blanco. Esos son los que acabarían realmente con Godzilla de un disparo. Mucho monstruo de 50 metros, pero nosotros los humanos, con lo pequeños que somos, podemos acabar contigo. No hay duda, como con cualquier monstruo de ficción, no está para nada basado en la ciencia y se puede refutar fácilmente. Sin embargo, no hay que despreciar la influencia que ha tenido Godzilla en la cultura popular. En Japón es sumamente querido y en el resto del mundo se ve cómo se ha podido hacer una versión americana del monstruo japonés y cómo muchas personas alrededor del planeta afirman ser fans de este enorme reptil. De todas formas, siento decirlo, Godzilla, pero quedas destripado.